segunda vuelta, tal como lo describe en estos momentos el presidente de la Asamblea. Adelante. Buenos días, pueblo panameño, honorables colegas, medios de comunicación que nos llevan la información de esta Asamblea hacia todos los lugares de nuestro país. En este importante proyecto de la ley de moratoria, que fue vetado parcialmente por el presidente de la República. Como le decía ayer, lo único que no se vetó fue la palabra moratoria, pero se vetó todos los artículos de este proyecto. Pero bueno, es una puerta abierta para que no nos quedáramos sin ley. Y hoy en segunda vuelta vamos a ser breves porque teníamos interés en participar nuevamente, era porque pensábamos que iban a estar los funcionarios, más que todo del Ministerio de Economía y Finanzas, que teníamos algunas preguntas que hacerles. Pero al no estar, nosotros sí queremos comunicarle al pueblo panameño que lo que nosotros esperamos conseguir con esta ley, que no va a ser la ley al 100% de lo que nosotros quisiéramos, pero sí lo que queremos conseguir, y informarle también a las entidades financieras, que lo que queremos es ver un camino en el cual la gente que ha sido afectada por la pandemia, más que todo la gente que tenía compromisos bancarios, que tenían préstamos y que de hecho en el momento que le suspende su contrato o en un momento dado no estás cobrando, no estás recibiendo tu emolumento normal, no le vas a poder hacer frente a un compromiso bancario o compromiso con entidades financieras. Y por eso nosotros en este momento, en esta ley, lo que estamos tratando es de adaptar el veto presidencial a la ley, de tal manera que ni lo vea el Ejecutivo como inexequible, ni tampoco que lo vea como inconveniente, llevándolo, ya que el mismo Ejecutivo nos dio a nosotros la oportunidad de hacer las modificaciones, ya que lo vetó parcialmente, y nosotros aquí en la Asamblea tenemos que ver cómo hacemos para que la ley al final tenga el cometido que nosotros queríamos. Y por eso le decimos al pueblo panameño y a las entidades bancarias que aquí lo que se busca es que a la gente que fue afectada y que tiene un préstamo con alguna entidad financiera, haya una pausa, haya un periodo en el cual esa gente se le pueda dar la oportunidad de que no paguen porque no puede pagar, pero que sea por ley, ¿no? Por eso nosotros aquí vamos a enumerar más que todo lo que pensamos que debe estar en el proyecto de ley. Es específicamente para los que se quedaron sin empleo o a los que se les suspendieron los contratos de trabajo. O sea, estamos hablando específicamente para esa gente. No es que estamos abriendo un compás para el que está trabajando como nosotros y como cualquier otro funcionario o algún empleador o algún colaborador de la empresa privada. Si está trabajando va a cumplir su requisito. Y es que les conviene atender los préstamos, nos conviene a todos los que tenemos deuda seguir pagando, porque si no eso se te va a alargar o se te va a incrementar la cantidad de tiempo para pagar tu compromiso. Entonces, de hecho, tenemos que pagar si estamos trabajando. Se va a continuar, la ley inclusive no se mete con eso, se va a continuar con los compromisos, con los contratos que se habían establecido entre las partes. Lo único que se está pidiendo es eso, como dijimos, una pausa por el tema del COVID en el periodo que se ha establecido. Lo más importante, que no se quiten las propiedades o inmuebles que los prestatarios tienen garantía de los préstamos. Eso es lo que le da más tranquilidad a la gente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de que vaya en la ley. O sea, tratar de que la gente que perdió su empleo, la gente que ahora mismo está maniobrando para ver cómo consigue ingresos, tenga un periodo de tiempo para que por lo menos tener la seguridad de que no le van a quitar su casa, su carro o las propiedades que tengan garantía.
que no se cobre intereses sobre intereses, que es el caso. Eso es lo que siempre hemos dicho aquí en la Asamblea, que si ya que se va a alargar el tiempo, que la pausa o la moratoria lo que especifica es que, bueno, van a ser, el préstamo va a ser por la misma, los cálculos van a ser igual al periodo que tenía y con los mismos intereses. No vamos a aumentar los intereses, ni le vamos a cobrar intereses a los intereses que ya están cobrando. Que no se afecte el historial de crédito, porque es que nosotros sabemos que esa no es responsabilidad. El tema de la pandemia no es una responsabilidad ni de los bancos ni de las entidades financieras, pero tampoco de la persona que hizo el préstamo, de los deudores. Entonces nosotros sabemos que esa gente siempre ha sido responsable, y debido a que ha pasado eso en la pandemia, ha ocurrido la pandemia, entonces por eso es que esa es la razón por la que la persona no está pagando. Entonces, si eso es así, quiere decir que la persona debe seguir con su historial de crédito limpio. No tenemos que afectárselo por esa cosa, por ese asunto. Que se permita una moratoria o una pausa en los pagos hasta el 31 de diciembre prorrogable. Nosotros pensamos que eso se debe, como no sabemos si eso va a terminar el 31 de diciembre, nosotros pensamos que ya que lo estamos garantizando, que se pueda por lo menos prorrogar el tema de que si la gente no ha conseguido empleo o no ha podido pagar al 100%, que se pueda hacer prorrogable la ley de moratoria, siempre y cuando. Por eso a nosotros nos hubiera gustado que hubieran estado los representantes de finanzas del gobierno, además de los representantes de los bancos, para ver cómo nosotros podíamos dejar en la ley ese tema prorrogable. Después que termina la moratoria, se debe establecer en qué tiempo se va a prorratear lo que se pagó durante esa pausa que se dio. Es decir, es como un refinanciamiento que involucra la extensión de tiempo que dará para la cancelación del compromiso. Y ayer me decía alguien que eso es como un mantenimiento del préstamo. Que eso, ustedes saben que comúnmente pasa que una persona tiene un préstamo, tiene una deuda en una entidad financiera y lo despiden, pues, o pierde el ingreso. Eso es algo que se da porque no necesariamente la gente mantiene su empleo. O sea, muchas veces lo despiden, muchas veces de alguna manera pierde el ingreso, y el banco tiene alternativas para darle oxígeno a la gente hasta que consigan empleo nuevamente. Entonces eso perfectamente pensamos que para los bancos es normal. Lo único diferente para los bancos sería que tú ahora lo vas a tener por una ley. Y si ya las entidades financieras han realizado millones de acuerdos con los prestatarios, ellos lo han dicho. Inclusive nosotros escuchábamos a la representante de entidades financieras decir que ya ellos llevan miles de préstamos que ya han negociado con los deudores. ¿Eso qué quiere decir? Que son menos ya, son una cantidad mínima de gente que todavía no ha podido hacer los arreglos con los bancos, según el acuerdo que habían establecido. Entonces, si eso es así, quiere decir que esta ley tampoco va a afectar a los bancos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque ya los bancos han hecho algunos arreglos con los deudores. Entonces, no es tan crítica la situación para los bancos si nosotros aprobamos esta ley. Porque aquí lo hemos visto, honorables colegas. Realmente, los que se están oponiendo a la ley, o los que han puesto más pero para esta ley, son las entidades financieras. El pueblo y los deudores, los que están detrás de nosotros, es para ver si nosotros les garantizamos el oxígeno, para ellos ver qué pasa con esta pandemia, para ver cómo ellos tramitan algún tipo de ocupación o negocio para cumplir con las obligaciones. Realmente la mayoría de la gente que tiene un préstamo es porque es responsable y porque lo puede pagar y lo ha pagado siempre. Entonces, en este momento
que ha pasado algo inédito en este país y en el mundo. No solo en Panamá está pasando esto. Todos los países están viendo cómo de alguna manera resuelven el tema de las deudas con los bancos. Y por eso, como Estado neutral en una obligación entre personas, acuerdos privados entre personas, entre los bancos y los deudores, tiene que también facilitar de alguna manera algún tipo de acuerdo, algún tipo de que esa relación se lleve de la mejor manera. Y nosotros sabemos, aquí creo que todos los diputados estamos claros, el papel que juegan las entidades financieras en un país para el desarrollo económico del país. Todos lo sabemos. Y aquí nadie está, por lo menos este diputado Alain Cedeño no está en contra de ninguna entidad financiera, cooperativa, bancos, financiera. No estamos, sino que nosotros en esta asamblea somos el balance para todo este tipo de casos y somos los llamados a ver cómo damos mejores resultados, porque el arma de nosotros es la ley para defender a la gente. Es lo único que nosotros podemos hacer y sugerir y fiscalizar que esa ley se cumpla. Si eso es así, honorables diputados, pueblo panameño, nosotros tenemos que llegar a ese cometido. Entonces nosotros esperamos que tanto el Ejecutivo como los diputados que hacen mayoría en esta asamblea estemos claros en eso. Y ayer un diputado decía aquí que muchas veces aquí hay diputados que se oponen a las leyes y al final terminan votando con ellas. Pero es que de eso se trata. Nosotros, todos los diputados aquí tratamos de aportar para que salga una mejor ley. Pero al final tú evalúas en qué porcentaje de beneficio recibe el país y tú puedes votar a favor o te puedes votar en contra. Eso no necesariamente que si tú tienes un planteamiento en contra de un artículo o en contra de la ley, por algunos aspectos no quiere decir que tu participación en el momento para mejorar la ley, tienes que votar en contra de la ley. Y por eso nosotros hemos votado, y todos los diputados de mi partido y de diferentes partidos aquí, muchas veces han tenido planteamientos en contra de algunos artículos o algunas leyes que se han presentado, pero al final de eso se trata el pleno, de discutir y ver. Y si tú ves que al país le conviene o está sacando ganancia a pesar de que tú no estabas con la ley, no estabas apoyando la ley, y tú estás viendo que va a salir algo positivo en la ley, a veces, como se dice, mejor que nada. O si el 60% de lo que se presenta en la ley tú lo ves como beneficioso para el país, tú vas a apoyar la ley. Pero de hecho, no es el tema que te vas a quedar callado porque si hablo no puedo votar a favor y si no hablo, entonces sí puedo votar en contra. Entonces, honorable diputado, quiero que Dios nos ilumine para sacar la mejor ley posible, entendiendo que la mayoría aquí es la que decide qué modificaciones a la ley se da. Para mi percepción, como yo les digo, podemos sacar una buena ley a pesar de lo que tenemos aquí. Es difícil a veces llenar el 100% de expectativas de la gente. Y la gente también, nosotros queremos mandarle un mensaje que aquí, este es un grupo colegiado, como siempre lo he dicho, que todos discutimos, pero lo que manda aquí es la mayoría, los votos de la mayoría. Así que hemos estado aquí luchando por ayudar a través de esta ley para que la gente en nuestro circuito 810 y en los diferentes circuitos de este país traten de llevar una pandemia más llevadera. Eso es lo que en realidad nos ha motivado nosotros a participar y a trabajar en la elaboración de modificaciones de la ley para ver si al país nosotros podemos dotarlo de una tranquilidad más llevadera de la pandemia
de la triste pandemia que nos ataca en este país y en el mundo. Así que hemos tratado de ser breve por eso, señor presidente, y esperamos que saquemos la mejor ley para beneficio del pueblo panameño. Gracias, señor presidente. Continuamos con la segunda vuelta. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Buenos días, respetados colegas de las diferentes bancadas aquí representadas. Yo el día de hoy en la segunda vuelta, pues presidente, no le voy a mentir. Yo decidí apuntarme para hacer uso de este derecho que me da el reglamento, esperando que gracias al llamado que usted hizo atendiendo a un diputado de esta asamblea y que el secretario hiciera, alguien de presidencia o del MEF se iba a dignar en venir a responder las preguntas que diputados de diferentes bancadas teníamos sobre esta discusión. Viendo que eso no fue así, presidente, yo igualmente continúo. Yo creo que es importante, justamente en la línea de lo que mi colega de la bancada del Cambio Democrático acaba de decir, que establezcamos una cosa. Las salidas legales y constitucionales para el proceso o del proceso de un debate, de un veto presidencial como el que el presidente de la República ha hecho a este proyecto de ley son muchas. Tal vez quienes nos escuchan o quienes solamente ven las noticias y por eso seguían lo que está ocurriendo no son conscientes de lo que voy a explicar. Pero en este momento hay por lo menos 2 o 3 modificaciones para cada artículo original del proyecto de ley. Artículos de modificación que contienen en espíritu, debo aceptar, más o menos el mismo contenido, pero que sí tienen en el fondo uno que otros cambios que pueden hacer que unos sean, a opinión de un diputado, o un poco mejores o un poco peores para los fines que persigue la ley. Ya que se ha solicitado por un diputado en su justo derecho que la votación sea nominal, con lo que quiero dejar claro, este diputado, y me atrevo a hablar por esta bancada, ha estado siempre de acuerdo. Toda vez hay que recordar que es la bancada mayoritaria la que se ha opuesto durante todo este año a debatir un reglamento que siempre nos obliga a ser transparentes. Por lo que ahora querramos serlo es un regocijo para nosotros. Aplaudo la solicitud del jefe de la bancada del PRD y le digo que lo voy a respaldar, porque es lo correcto. Pero es lo correcto siempre, no solamente ahora. En esa línea hay que dejar claro algo. El colega del Cambio Democrático que acaba de hacer uso de la palabra tiene varias propuestas de modificación presentadas con las que este diputado se siente identificado. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas también está preparando una serie de modificaciones, ambos en su justo derecho. Si este pleno, de manera nominal, decide votar en primer lugar una, y esa una es aprobada, la segunda modificación es automáticamente rechazada. Por lo que los votos, y hay que dejarlo muy en claro, por lo que los votos que se van a ejercer a la hora de la votación no son en cuanto al fondo de la ley. Esta asamblea ya votó en cuanto a las moratorias. Ya votó. Y creo que el sentir de la mayoría quedó expresado en la ley que hoy estamos debatiendo, vetada por el Ejecutivo. No dejen que los confundan en ese tema. Lo que esta asamblea tiene que hacer ahora es decidir hasta dónde está dispuesta a modificar o hasta dónde está dispuesta a concederle al Ejecutivo los pésimos argumentos que ayer yo señalaba a algunos y otros compañeros de diferentes bancadas también en cuanto a lo que el veto dice. Y yo les quiero dejar muy clara mi postura, que creo que es el sentir, de la mayoría o de varios de mis colegas. Sí creo,
y apoyaré en lo que sea posible para que sea una ley la que revista de legalidad y por ende de seguridad jurídica los acuerdos alcanzados por el presidente el 4 de mayo del 2020. Eso sin duda. Pero yo, por ejemplo, no puedo votar a favor de que esta asamblea quite el hecho de que el monto del bono solidario tiene que ser semejante, similar o correspondiente a la canasta básica familiar. No lo puedo hacer. No solamente porque no creo que sea lo correcto, sino porque creo que el presidente se equivocó en su argumentación. Y la ineptitud de otro órgano del Estado, en este caso de dos, porque uno, el Ejecutivo, mostró una incapacidad flagrante al lanzar un veto como el que nos mandó, y dos, la Corte, porque aquí se ha hablado, y hay que reconocerlo, hay una evidente mora judicial y un evidente retraso en las discusiones de temas importantes. Pero si esa ley sale hoy aquí aprobada por insistencia, por poner el ejemplo, nada impide que la Corte, en sesión permanente, pudiese darle el visto bueno o rechazarla de ser necesario en 24 horas, en 48 horas o en un tiempo prudencial. Y es por eso que uno viene aquí a tomar la decisión consecuente con lo que uno cree. Y no puede esta asamblea seguir sometida a las voluntades del Ejecutivo. Porque así como hablan de qué podríamos hacer nosotros y de cómo somos nosotros los malos si votamos en contra de ese artículo que cambia el bono solidario, porque asimismo no se califica la conducta irresponsable del Ejecutivo, que decidió vetarlo por inconstitucional. Cuando recordemos siempre, le recuerdo a mis colegas, le recuerdo a la ciudadanía, no pierdan de vista eso. Si estamos hoy aquí debatiéndonos si esto va a ser o no va a ser ley, es por culpa del órgano ejecutivo, porque esta asamblea ya presentó su voluntad. Ya lo hizo, no los confundan. Estamos aquí desnudando esta ley, por un lado, y tal vez dándole un poco más de fuerza, por otro, a voluntad del órgano ejecutivo, que en 4 días pretendía que tuviésemos un debate de altura, como el que se requería para atender a este importante tema. Y es por eso que debemos ser prudentes y debemos estar claros de lo que nuestros actos significan. Porque les recuerdo a la ciudadanía y les recuerdo también a los colegas, lo que salga de aquí, sobre todo ya que se ha considerado que las modificaciones se pueden hacer porque se va a acoger a lo que el presidente dijo, interpretación que en varios artículos yo no comparto. El presidente puede perfectamente, si así lo desea, volver a vetar la ley. Y aquí estaremos cuando él así lo disponga o cuando ya inicien las sesiones ordinarias el 1 de julio próximo, volviendo a debatir a capricho, a discreción y a voluntad de un presidente que ya ha quedado demostrado tiene cero interés en pensar en la ciudadanía. Porque se les recuerda que era el Ejecutivo desde el inicio, como lo materializaron en este veto los que no estaban de acuerdo con esta ley. No se dejen confundir. Aquí estamos determinando la legalidad
y la constitucionalidad de los actos del presidente. No estamos votando ni a favor ni en contra de la moratoria. Esa etapa ya pasó. Toda esta asamblea han hablado todas las bancadas y a todas les he escuchado la necesidad de que los acuerdos sean elevados a ley para asegurar que los bancos no tengan la opción de irrespetarlos. Perfecto. Eso tiene sentido. Eso es clave. Pero que no vengan, especialmente del lado contrario del pasillo, a decirles que es que son ellos los que van a enmendar esto, que es que son ellos los que van a salvar la ley de moratoria, que es que son ellos los que van a hacer que el bono exista, porque si estamos aquí es porque el presidente así lo manifestó cuando vetó la ley en primer lugar y sobre todo cuando la vetó de la manera terrible que lo hizo. Y es que el superintendente de bancos, el licenciado Amaury Castillo, estuvo aquí hace 2 días y con claridad, respondiendo a la pregunta del jefe de la bancada del Partido Panameñista, él dijo: el acuerdo o el comunicado que firmó el presidente en un acto ceremonial con la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá no tiene efectos jurídicos. Y ayer mi colega, la diputada Rosas, presentó algo que a mí me preocupó enormemente, porque presentó varias notas en las que quedaba claro en el registro judicial que ya algunos bancos están empujando juicios ejecutivos para quitarle diferentes bienes a sus cuentavientes o deudores, cuando uno de los principales compromisos del acuerdo es que nadie va a perder su casa, que nadie va a perder su carro y que nadie iba a ser afectado en esa realidad. Entonces hoy la Asamblea sí debe asegurarle a los panameños una ley en la que se asegure que el acuerdo se va a respetar, que estarán protegidos, que estarán sanos. Pero es mi opinión que no, esta Asamblea no debe aceptar que, como hasta la fecha, el monto del bono solidario quede a la discreción del presidente. Porque eso hasta el momento ha demostrado una desconexión del mismo con la necesidad real de la ciudadanía. Y es por eso que esta oportunidad la Asamblea debe aprovecharla. Asimismo, ayer mencionaba que el artículo 3 de la ley en discusión dice: se suspende por el término de 90 días a partir del 1 de marzo en toda la República de Panamá el cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales. Este artículo, el órgano ejecutivo lo encontró inconveniente, ya que alegan la existencia de un decreto hoy existente, firmado por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, impidiendo este mismo escenario. Sin embargo, existe una propuesta de modificación muy interesante, propuesta por el colega Cedeño, que va más allá, porque la realidad de hoy con los arrendamientos es la siguiente. Algunos arrendadores, porque no puedo hablar por todos, porque hay gente también que necesita de ese ingreso, pero algunos arrendadores están hostigando, acosando a sus arrendatarios y les dicen: no me vas a pagar, perfecto, no te puedo lanzar, pero te voy a cortar la luz, te voy a cortar el agua, te voy a cortar el cable, te voy a cortar todos estos servicios y dígame cuál de nosotros podría vivir
en una casa o apartamento con familia, con niños, con adultos mayores, sin agua, sin luz y sin estos servicios. Esas conductas, que son para todos los efectos un lanzamiento técnico o práctico, también deben ser revisadas. Y por eso creo que el decreto es insuficiente y por eso creo que hay que revisar la modificación propuesta por el colega. Porque, reitero, seguir confiando en que el Ejecutivo va a tomar en estas medidas las decisiones correctas tiene a millones de panameños todavía en la desesperanza y en la espera de que soluciones que no han llegado lleguen. Y la pregunta es, ¿cuánto pueden seguir esperando? ¿Cuánto pueden seguir esperando? Entonces, claramente, establecer que los argumentos en la discusión están agotados y que ya que estamos a punto de entrar a la votación, hay que estudiar modificación por modificación de cada artículo para dejar claro el objetivo de esta norma, que es proteger a todos los panameños de los abusos que puedan darse cuando están en su casa por orden del gobierno, sin generar recursos, muchos de ellos, y que deben poder mantenerse en casa, sin el hostigamiento de ninguna empresa, ni mucho menos de ningún banco. Y confiando en esa real solidaridad, hay que entonces extender la vigencia o la aplicación del artículo 2 hasta diciembre del presente año. Gracias, presidente. Decretamos un breve receso. Amables televidentes, en este momento se ha decretado un breve receso por parte del presidente de la Asamblea, Marcos Casiero Barahona, tras hacer uso de la palabra a los honorables diputados Alain Cedeño y Juan Diego Vázquez Gutiérrez en su derecho en la segunda vuelta de este segundo debate del proyecto de ley 287, donde el presidente de la República ha emitido un veto de objeción parcial a algunos artículos, específicamente los artículos 2, 3, 4 y 7, esta propuesta que dicta medidas económicas para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá. Importante señalar que dentro de la intervención del diputado Alain Cedeño, que fue quien empezó la segunda vuelta del día de hoy, fue enfático al señalar que no se afecte el historial de crédito de los panameños a raíz de esta situación de salud que está afectando económicamente a muchos panameños a nivel nacional y no solamente aquí en nuestro país, sino alrededor del mundo. También hizo una sugerencia específica para que esta pausa que se da hasta el 31 de diciembre del año 2020 pueda ser de manera prorrogable si se necesita un tiempo adicional para poder subsanar las fallas que se pueden dar dentro de lo que son los pagos, el movimiento normal de los pagos que se efectúan, ya sea a entidades bancarias, a cooperativas o financieras. Esto puede hacerse de manera prorrogable. También mencionó que después de que pase toda esta situación, primero Dios, en el mes de diciembre, y podamos ya adentrarnos a un 2021, si aparece una vacuna o si hay una situación más estable en cuanto a esta enfermedad, después de este tiempo establecer también cómo se va a prorratear la deuda de muchas personas que en estos momentos no pueden hacerle frente a sus compromisos económicos. Mencionamos nuevamente en bancos, en cooperativas y en financieras. Tras el uso de la palabra, inmediatamente el diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez también hizo suyo el derecho a la segunda vuelta, hablando sobre todo de que el presidente de la República, si así lo dispusiera, puede volver a vetar esta ley, por lo que considera importante que todos los puntos de vista que se tomen en donde esta propuesta en el Pleno de la Asamblea Nacional sean detallados y analizados profundamente. Recordemos que en este segundo debate se analiza fondo y forma. Posteriormente, cuando entremos al tercer debate, se estará viendo la conveniencia o inconveniencia. Destacó también que la Asamblea Nacional, como entidad que sobre todo ejerce la democracia de nuestro país, que es garante de esta democracia, debe asegurar una ley que garantice que los acuerdos que se han llevado a cabo sean respetados
y que las personas no vayan a perder sus bienes. El diputado Juan Diego Vázquez refirió específicamente a una situación que dijo, señaló la diputada Nayicel Rosas, en donde mencionaba que hay ya algunas entidades bancarias que están solicitando secuestros para las personas que no pueden hacerle frente a sus compromisos económicos. Bueno, este aspecto primordial, considera el diputado Juan Diego Vázquez, debe ser considerado por el Pleno de la Asamblea Nacional para que sea el Pleno el que garantice que todos los acuerdos se cumplan. También habló sobre la posición que se ha dado de que la votación que se realice en este segundo debate sea nominal. En este sentido dijo que él está muy de acuerdo, no ahora, sino siempre, a que las votaciones sean de esta forma dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, lo que da la oportunidad a que todas aquellas personas que en estos momentos están dándole seguimiento a todo este debate de la Asamblea Nacional tengan la oportunidad de saber cómo vota, por ejemplo, el diputado de su circuito, si vota a favor, si vota en contra, por qué lo hace, y dar en su momento entonces las consideraciones respectivas a esta propuesta que, como mencionamos anteriormente, es la objeción parcial al proyecto de ley 287 sobre moratoria, y que en su momento también se reunieron las comisiones de gobierno, la Comisión de Economía y Finanzas, para poder emitir un concepto al respecto. La Comisión de Gobierno, que preside el diputado Leandro Ávila, se reunió para analizar todos los aspectos relativos a este veto. Ellos también presentaron su informe, que fue dado y divulgado ayer por la subsecretaria Dana Castañeda, y de igual forma también la diputada Zenobia Vargas, junto a los miembros de la Comisión de Economía y Finanzas, también emitieron su concepto en relación a este veto ejercido por el presidente de la República en el proyecto de ley de moratoria, que busca sobre todo darle paliativos a aquellas personas afectadas por el COVID-19. Así es, ya se ha divulgado al país parte de lo que fueron estos informes importantes en cuanto al contenido de las deliberaciones del mismo, y en donde también nosotros podemos hacernos eco de parte de las palabras que en su momento presentó el diputado Leandro Ávila como presidente de la Comisión de Gobierno, en donde dijo que el interés público debe prevalecer sobre el interés privado. Y esta es una de las garantías que ellos consideran han tomado en cuenta dentro de todo lo que fue el análisis y finalmente la emisión de concepto. La Asamblea debe revisar con prudencia que todo lo que se haga sea para beneficiar a la población. En juicio del diputado Leandro Ávila, ayer en su participación dijo que no se debió incluir subsidio ni bono solidario porque ya lo había asumido el órgano ejecutivo. También habló lamentablemente sobre la gran cantidad de desempleo que se ha producido en nuestro país a raíz de esta enfermedad que nadie esperaba, que nadie, ni en el peor de sus pesadillas, pensaba que algún día podía llegar a nuestro país y que ha afectado a Panamá y al resto del mundo. El futuro, dijo el diputado Leandro Ávila, es incierto para todos y por eso se busca atender todo lo que está más allá del 31 de diciembre, porque aunque la fecha que se establece para muchos casos es el 31 de diciembre del año 2020, se busca también dar consideraciones específicas más allá del 31 de diciembre, porque realmente no se sabe qué pueda suceder. Afortunadamente hay países, y así lo dijo el diputado Edison Brose ayer, como Nueva Zelanda, en donde ya no existen casos de COVID. Sin embargo, en nuestro país, lamentablemente, inclusive, se está hablando por parte del Instituto Gorgas que se están presentando mutaciones a este COVID-19 y que se están haciendo los análisis respectivos y las investigaciones, porque aparentemente el virus está tomando fuerza, está mutando y está afectando a gran cantidad de personas. También se hablaban de la capacidad que hay en los cuartos de orden tiene la palabra el intensivos. diputado Seguimos con el Leandro presidente de la Ávila. Asamblea en el Pleno Nacional. Gracias, presidente. Yo quiero que Secretaría me indique, señor presidente, en qué punto nos encontramos en este momento. Secretario, ¿en qué punto nos encontramos? Segundo debate, punto número 3 del orden del día, señor presidente. Segundo debate al proyecto de ley número 287 objetado.
Continúe, diputado Leandro. Gracias, señor presidente. Como quiera que estamos en el segundo debate, yo voy a hacer uso del reglamento interno de la Asamblea Nacional, que en el artículo 148 señala derecho a proponer modificaciones y prohibición de materia extraña. Y dice así este artículo: cualquier diputado o diputada podrá proponer la incorporación de artículos nuevos. De eso se trata entonces mi intervención, señor presidente. Yo quiero proponer un artículo nuevo que debe beneficiar a los cientos de miles de panameños que han perdido su empleo producto de esta pandemia del COVID-19 y que nos ha generado que más de 300.000 panameños pierdan su plaza de trabajo. Esta asamblea está cumpliendo con un deber patriótico, observando el veto presidencial que hoy nos permite precisamente mejorar la propuesta inicial que había salido de esta asamblea. El país no puede olvidar que la moratoria inicialmente estaba planteada hasta el 30 de junio. Y este veto ha venido planteando la posibilidad real de que la moratoria llegue hasta el 31 de diciembre del 2020. Esta propuesta que hoy estamos corrigiendo producto del veto nos permite incluir a las financieras y a las cooperativas que no estaban en el proceso de la moratoria. Igualmente, en la corrección del veto que estamos haciendo, reconocemos y oficializamos lo que es el bono solidario y todo el apoyo que el gobierno nacional ha venido dándole a los miles de panameños afectados. Estamos legalizando también en esta corrección del veto los acuerdos a los cuales puedan llegar los deudores y la banca. Yo quiero, señor presidente, yo quiero pedirle a Secretaría que lea la propuesta que este diputado está haciendo en este segundo debate. Señor secretario, señor secretario, dele lectura al numeral 7 del artículo 183 del reglamento interno, por favor. Artículo 183 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. ¿Qué número? Cuestión de orden. Cualquier diputado o diputada puede solicitar la palabra para una cuestión de orden en los siguientes casos. Cuando no se sigue las reglas del debate establecidas en el presente reglamento interno. 2. Cuando por cualquier circunstancia la dirección del debate no lleva el orden de quienes solicitan el uso de la palabra. 3. Cuando el orador u oradora que hace uso de la palabra no está tratando el tema que discute. 4. Para solicitar la alteración del orden del día. 5. Para solicitar la verificación del quórum. 6. Para solicitar un receso. 7. Para solicitar la lectura de la proposición o cuestión en discusión. 8. Para presentar un proyecto o anteproyecto de ley en nombre propio o de alguna de las comisiones permanentes. En estos casos, podrá hacer una presentación sucinta del contenido del documento hasta por 30 minutos, sin sustentarlo en sus detalles. Esta norma regirá para cualquier funcionario o funcionaria que tenga iniciativa legislativa. Cuando el presidente o presidenta considere que se utiliza el recurso cuestión de orden con el objeto de hacer uso de la palabra y violar así el orden establecido por la directiva, debe utilizar su facultad para impedir que el diputado o diputada continúe con el uso de la palabra, en cumplimiento al artículo 184 de este reglamento. Fin de la lectura. Secretario de lectura, la propuesta que reposa en mesa, presentada por el diputado Leandro Ávila. Tiene la propuesta.
Los honorables diputados Leandro Ávila, Eugenio Bernal y otros proponen que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley 287 así. Artículo 4. Los saldos de los consumidores al 31 de diciembre de 2020 tendrán los siguientes mecanismos. 1. Refinanciar la deuda generada. 2. Pactar una renovación contemplando la deuda generada, protegiendo que las condiciones no sean lesivas en relación a las pactadas en la primera obligación. Estos mecanismos para que el deudor cliente pueda retomar y prorratear el pago de sus compromisos serán a un periodo de 24 meses. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Continúe, diputado Leandro Ávila. Gracias, señor presidente. Precisamente la propuesta leída es parte de una modificación al veto planteado por el órgano ejecutivo que va a dejar claramente establecida el mecanismo entre el deudor y la banca. Yo le voy a decir, señor presidente, yo no sé qué problema tiene el diputado Diego, pero él debe saber que en segundo debate cualquier diputado se puede preparar y presentar una propuesta. Y yo estoy en el marco de reglamento interno. De tal manera que voy a continuar, señor presidente. Esta propuesta que estamos presentando viene a aclarar mucho más la relación banco-cliente. ¿Y usted sabe por qué, presidente? Porque después del 31 de diciembre de 2020 no sabemos cuántos empleos se van a recuperar. Y es por eso que se necesita que esos cientos de miles de panameños tengan una alternativa para poder sentarse con la banca y poder llegar a un entendimiento que les permita preservar a ellos su vivienda, sus automóviles, seguir pagando sus préstamos personales. Pero ¿qué pasa, presidente? El diputado que dice ser respetuoso del debate y del diálogo, desde ayer viene demostrando una conducta ajena a lo que es el debate aquí en el Parlamento. Le tiene temor a mis palabras porque en parte de su debate le miente al país. Acaba de decir que se le corta la luz a los panameños cuando aquí hay una legislación que prohíbe que en estos momentos se le corte la luz a los panameños. Eso es totalmente falso. Por eso es que es necesario aclarar que la propuesta que estamos presentando tiende a beneficiar a esos 300.000 panameños. Igualmente, presidente, yo presenté una propuesta para que esta votación sea nominal, porque la gente tiene que saber quién funciona con doble cara. Se para, golpea el veto, golpea las correcciones, pero al final el pueblo panameño tiene que saber cómo va a votar ese diputado. Porque el diputado que vote en contra de arreglar este veto presidencial está traicionando a los más de 300.000 personas desempleadas. El problema es que cuando no me gusta el juego y yo pierdo el juego, me quiero llevar el bate y la manilla. Esa es la conducta del diputado que dice saberlo todo. Por eso, presidente, reiteramos nuestra propuesta y la voy a leer nuevamente. Los saldos de los consumidores al 31 de diciembre del 2020 tendrán los siguientes mecanismos. Podrán refinanciarse por la deuda generada. Podrán pactar una renovación contemplando la deuda generada. Y también podrán prorratearse en 24 meses quienes así lo quieran. Señor presidente, yo sí quiero concluir señalando que esta propuesta y esta corrección al veto que estamos haciendo en el día de hoy cumple con la promesa del gobierno de darle una alternativa a esos 300.000 desempleados. Ya basta de tanta demagogia, de tanto engaño, de mentir, porque el afán sencillamente es tratar de hacerle daño al gobierno. Señor presidente, yo pido que la votación tal cual lo pedí se haga de manera nominal, para que el pueblo panameño vea quién está a favor y quién está en contra de ellos. Gracias, presidente. Vamos a un breve receso. Decretó un breve receso, diputado Juan Diego. Respete.
Acaba de decretarse un breve receso nuevamente, luego de que el diputado Leandro Ávila hizo uso de la palabra presentando una nueva propuesta en este tema. Él propone un artículo nuevo que beneficiaría, según señaló, a quienes han perdido su empleo. Calcula que sean más de 300.000 panameños los que se han visto afectados por esta situación. Considera que es un deber patriótico y que el veto sirve para mejorar la propuesta que se emitió inicialmente por parte de la Asamblea Nacional a través del proyecto de ley 287, y en donde se incluye efectivamente, tal como se ha mencionado, a las financieras y a las cooperativas. En este aspecto dijo que hay que tomar en cuenta lo que son los refinanciamientos, esta es la modificación específica que hacía, y también la renovación con condiciones no lascivas, esto a un plazo de 24 meses. Esta es la nueva propuesta que ha dado a conocer en estos momentos el diputado Leandro Ávila en el Pleno de la Asamblea Nacional, y para el cual se dio también lectura al numeral 7 del artículo 83 del reglamento interno sobre lo que especifica el tema del reglamento interno y específicamente lo de la cuestión de orden. Nosotros también reiteramos que, de acuerdo a los señalamientos que ha dicho el diputado Leandro Ávila, la banca debe analizar todas las perspectivas que se tienen en este tema y nadie debe ver la situación como un negocio. Esto fue una parte de las palabras que él dio a conocer ayer durante lo que fue su participación. Ha dicho también que la banca puede seguir a flote, pero con beneficios para todos. Se está pagando con todos los beneficios sociales. Hay muchas personas que no han perdido su empleo también y ellas están haciendo puntualmente sus pagos respectivos. Así que considera que en este aspecto deben considerarse también a las personas que sí están pagando. No se quiere replicar situaciones que pasan en otros países, en donde, señaló, muchas veces se han ofrecido bonos con sumas más altas que en Panamá y lamentablemente posteriormente no han tenido la solvencia para poder continuar realizando los pagos y se han visto afectados. También considera que debe debatirse a profundidad en este tema ya en el cierre de lo que es este debate, y que la verdad no es enredar a la gente, sino que se retire el veto por inexequible y se puedan hacer las correcciones necesarias en cuanto a este tema. Ayer también se dio lectura por parte de la Comisión de Economía y Finanzas, que preside la diputada Zenobia Vargas, al informe realizado. Se señalaron aspectos puntuales en el artículo 2, se mencionaba el retiro del artículo 3, en el aspecto del artículo 4, se solicitaba establecer arreglos de pago con el deudor, plazos, términos y condiciones que no afecten referencias de crédito. Este ha sido un aspecto que todos los diputados han considerado importante para no perjudicar más al panameño, que por la situación de salud se ha visto afectado económicamente. En cuanto al artículo 7, se mencionaba también que la promulgación de la ley sea extensiva hasta el 31 de diciembre y que incluya préstamos de auto, préstamos a la pequeña empresa, préstamos comerciales, préstamos al sector transporte, préstamos al sector agropecuario, préstamos hipotecarios, y que los afectados de sus ingresos a raíz de la pandemia puedan resolver y acoger todo lo que se pueda realizar, en este caso tratando de solventar las objeciones que ha dado el Ejecutivo a este proyecto de ley. Señalaban también en este caso que ni cobros ni recargos por cobro de pagos atrasados hasta el 31 de diciembre del año 2020. Y también hoy se hablaba de la posibilidad de que esto pueda prorrogarse un poco más allá de lo que se tiene previsto en cuanto a lo que es el tema específico del trabajo que realiza la Asamblea Nacional al respecto. Importante destacar también que todo lo que ha sido este debate ha contado con la participación de los honorables diputados, quienes han hecho uso de la palabra durante este segundo debate, y en el cual se anotaron, tal como mencionamos anteriormente, para la segunda vuelta los diputados Alain Cedeño y Juan Diego Vázquez. Como parte de algunas propuestas que se realizaron el día de ayer, podemos destacar que el diputado Eric Brose habló que el trabajo debe ser dirigido a mostrar verdadera solidaridad entre los panameños, y esto sobre todo en el aspecto de que sean los bancos los que demuestren esta solidaridad, sobre todo con los panameños afectados, y así lo dispone también la propuesta que busca dar beneficios a los afectados con el COVID-19.
También hizo uso de la palabra el diputado Gabriel Silva, en donde él hablaba de la importancia que hubiera tenido en su momento que se diera una cortesía de sala para que los funcionarios del gobierno explicaran en detalle las consideraciones que tomaron para emitir este veto y también por qué no aumentar el bono. La diputada Ana Giselle Rosas solicitó que se actúe con diligencia y que no se pierda tanto tiempo como considera ella se tomó para considerar este proyecto y se tomó también para devolverlo al Pleno de la Asamblea Nacional para que fuera tratado en sesiones extraordinarias. El diputado Miguel Ángel Fanovich también pidió que se aumente el monto del bono solidario, mientras que su colega, el honorable diputado Bernardino González, dejó una puerta abierta para que si no se llega a un feliz término entre lo que ha sido el veto, el trabajo de la Asamblea Nacional, sea la Corte Suprema de Justicia la que determine esto. Sin embargo, consideraba que esto llevaría mucho más tiempo. Como bancada, dijo el diputado Bernardino González, solicitaba el apoyo para que la partida que otorgue el presidente en cuanto al apoyo sea discrecional y que sea él el que disponga cuál era el monto que se iba a dar para esas modificaciones en donde se diera el apoyo a las personas que han sido afectadas por el COVID. También el día de ayer hizo uso de la palabra el diputado y economista Melchor Herrera, que hizo consideraciones importantes sobre todo lo que está sucediendo en los momentos actuales con la salud y las repercusiones en el campo económico. Él dijo que el 70% de las líneas aéreas, por ejemplo, podrían declararse en bancarrota. Una situación lamentable y que no beneficia a ningún país, sobre todo a nuestro país, específicamente a Panamá con la actividad aeroportuaria. En grandes crisis, mencionó también como una palabra de aliento, se presentan grandes oportunidades y es lo que considera que debe tomarse en cuenta en este tema. El sector financiero, dijo, juega un papel importante, por lo que hay que hacer el mejor esfuerzo para encontrar fórmulas con sustento legal a los sectores más afectados. Tomar en cuenta la informalidad que existe en el país y que requiera un trato especial y flexible, el tema de la flexibilidad, muy importante que mencionó el diputado Melchor Herrera. También dijo que hay que dinamizar la economía poniendo en circulación la mayor cantidad de dinero posible. Y bueno, tal como ustedes han escuchado durante lo que fue la intervención el día de ayer y lo que ha sido la participación el día de hoy, el diputado Alain Cedeño, junto a otros, también presentó otras propuestas como, por ejemplo, suspender la incapacidad de pago de cánones de arrendamiento o lanzamientos y que se suspenda por incapacidad pago de obligaciones a jubilados y pensionados en entidades bancarias, en cooperativas, en financieras, sobre todo con préstamos hipotecarios, comerciales, transporte y prendarios. Nosotros, tras este breve pantallazo que hemos hecho para cada uno de ustedes que le dan seguimiento desde sus hogares, desde sus trabajos, a lo que sucede en el Pleno de la Asamblea Nacional, en este tema, que es de gran interés para todos los panameños, incluso para los que tienen su trabajo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para ir a los estudios con importantes anuncios y de vuelta estaremos con más detalles de todo lo que acontece aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Adaptadas para un equipo de asesores legales conjuntamente con su secretario. Aprueba el Pleno el retiro de los artículos 2. Ha sido aprobado, presidente. Aprueba el Pleno el retiro del artículo 4. Ha sido aprobado. Aprueba el Pleno el retiro del artículo 7. Ha sido aprobado. De lectura a la nueva propuesta, don secretario. La honorable diputada Zenobia Vargas, Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley 287 para que quede así. Artículo 2. Se establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre del 2020 para las personas naturales y jurídicas afectadas económicamente debido al estado de emergencia nacional con motivo del COVID-19. Esta moratoria también es extensiva a los préstamos otorgados por cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas. 1. Préstamos hipotecarios residenciales.
2, préstamos personales. 3, préstamos de autos. 4, tarjetas de crédito. 5, préstamos a la pequeña y mediana empresa. 6, préstamos comerciales. 7, préstamos al sector transporte. 8, préstamos al sector agropecuario. 9, créditos al consumo. Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de los compromisos señalados en este artículo, la presentación de declaración jurada en papel simple o ante notario público para las personas naturales, jurídicas e independientes, donde haga constar la afectación de sus ingresos o la carta de despido, suspensión de contratos de trabajo o disminución de la jornada de trabajo para los empleados del sector público o privado. El artículo 7. La honorable diputada Zenobia Vargas, diputado Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 7 del proyecto de ley 287 para que quede así. Artículo 7. Las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros, aumentar las tasas de intereses aplicadas, recargos o cualquier otro interés por falta de pago, pagos atrasados o por cualquier otro motivo. Todos los créditos incluidos en el artículo 2 de la presente ley del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2020, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e Industrias y demás autoridades competentes estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento y aplicarán las sanciones establecidas. Esto aplicará a todos los trabajadores que se le haya suspendido, reducido su jornada laboral con disminución de sus salarios o cesado sus contratos laborales, así como a las personas jurídicas, naturales, jurídicas o independientes que hayan reducido o cerrado operaciones producto de la pandemia del COVID-19. Los honorables diputados Zenobia Vargas, Ricardo Torres y otros proponen que se modifique el artículo 4 del proyecto de ley 287 para que quede así. Artículo 4. Una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente ley, los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán presentar los mecanismos necesarios para que el deudor, cliente, pueda retomar a través del refinanciamiento o prorrateo de sus compromisos, sin que ello conlleve el cobro de recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación de sus referencias de crédito. La honorable diputada Zenobia Vargas, Ricardo Torres proponen que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley 287 así. Artículo 5. El monto del bono solidario que recibirán los trabajadores formales a los cuales se les ha suspendido provisionalmente sus contratos laborales o han sido cesados de su relación formal o trabajadores informales que se han visto afectados por la crisis causada por la pandemia del COVID-19 será determinado por el órgano ejecutivo. Fin de la lectura, señor presidente. Para cuestión de orden tiene la palabra la diputada Fátima Grasal. Giro. Por favor, que se lea en secretaría una propuesta que tenemos en mesa. De lectura, señora secretaria. La honorable diputada Fátima Agrasal, Bernardino González y otros proponen que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley 287 así. Artículo 5. El bono solidario que recibirán los trabajadores formales a los cuales se les ha suspendido provisionalmente su contrato laboral o han sido cesados de su relación formal o los trabajadores informales que se han visto afectados por la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Su monto será reglamentado por el órgano ejecutivo en base a la disponibilidad presupuestaria y al costo actual de la canasta básica familiar. Fin de la lectura, señor presidente. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Alain Cedeño. Sí, porque es lo mismo. Aló. Sí, señor presidente. En vista que hemos consensuado nuestras propuestas con la diputada presidenta de la Comisión de Economía, estamos retirando la propuesta que presentamos.
Apruebe el Pleno el retiro del artículo 2. Apruebe el Pleno el retiro del artículo 4. Apruebe el Pleno el retiro del artículo 5. Apruebe el Pleno el retiro del artículo 7. Y apruebe el Pleno el retiro del artículo 3. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Bernardino González. Para retirar una propuesta de modificación al artículo 5. De lectura a la propuesta, señor secretario. Retiro. ¿Apruebe el Pleno el retiro del artículo 5? Apruebe el Pleno el retiro del artículo 5. Aprobado el retiro, presidente. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Pedro Torres Moro. Presidente, para retirar la propuesta de modificación del artículo 5 por llegar a un consenso con una diputada y ser leído el artículo hace un momento. Apruebe el Pleno el retiro del artículo 5. Sí, aprobado el retiro. Para cuestión de orden tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. ¿Sí? Presidente, para que por favor se lea por secretaría la propuesta presentada al artículo 3. De lectura a la propuesta, señor secretario. El honorable diputado Juan Diego Vázquez propone que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley 287. Artículo 3. Se suspenden por demostrada incapacidad de pagos a partir del 1 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2020 en toda la República de Panamá, de forma unilateral, el cobro de los cánones por arrendamiento, así como los lanzamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales. Sin embargo, las partes podrán llegar a acuerdos privados de común acuerdo. De igual forma, no podrán los arrendatarios suspender los servicios de agua, gas o luz a los arrendatarios, siempre que estos últimos acrediten la incapacidad de pago. Fin de la lectura, señor presidente. Vamos a un breve receso. Álvaro, cuadro, cambio. Por cuestión de orden tiene la palabra el diputado Edison Brose. Por favor, para que se retire una propuesta del artículo 7 y se lea la nueva propuesta. Apruebe el Pleno el retiro del artículo 7. Ha sido aprobado, presidente. De lectura a la nueva propuesta, señor secretario. El honorable diputado Edison Brose propone que se modifique el artículo 7 del proyecto de ley 287 así. Artículo 7. Las entidades bancarias, cooperativas o financieras, 1. Deberán aplicar a sus clientes la reducción proporcional de sus tasas de intereses acorde con la disminución de las tasas internacionales por causa de la pandemia COVID-19. 2. No efectuarán cobros ni devengarán intereses sobre intereses, intereses por mora, recargos o cualquier tipo de cobro adicional por falta de pago, pagos atrasados o por cualquier otro motivo, sobre todo los créditos de consumo y tarjetas de crédito, desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre del 2020. 3. Vencido el plazo establecido en el numeral anterior, no se podrá aumentar las tasas de interés hasta el 1 de julio del 2021. Lo dispuesto en este artículo aplicará a todas las personas que han sufrido afectaciones en sus ingresos por la crisis causada por la pandemia del COVID-19, ya sean trabajadores que se les haya reducido su salario o su jornada laboral, o suspendido o terminado su contrato de trabajo, incluyendo a los independientes y comerciantes. Fin de la lectura de la propuesta de modificación del artículo 7 presentado por el diputado Edison Brose. Vamos a un breve receso. En estos momentos acaba de decretarse un breve receso por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Casiero Barahona. Podemos destacar a manera de resumen. Secretario, hágale llegar las modificaciones de los artículos a los diputados, las modificaciones. Un breve receso.
Amables televidentes, se reinicia el receso que había sido decretado por el presidente y que había sido suspendido para darle instrucciones al secretario general de que se entreguen a cada uno de los diputados las respectivas propuestas de modificación que se han presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional y de las cuales vamos a darle algunos Para cuestión de detalles. orden tiene la palabra el diputado Presidente de la Leandro Asamblea Ávila. reinicia nuevamente la sesión. Gracias, presidente. Para que se retire la propuesta presentada, ya que hicimos una en consenso con la bancada. Apruebe el Pleno el retiro del artículo 5. Ha sido aprobado. Perdón, La propuesta presentada por el diputado Ávila, el artículo número 4. corregimos. Apruebe el Pleno el retiro del artículo 4. Ha sido aprobado el retiro, presidente. Se presentaron diferentes propuestas por parte de diferentes diputados. Podemos mencionar la presentada por la diputada Zenobia Vargas y otros, en donde se solicitan modificaciones al artículo 7, que incluyen a entidades bancarias, cooperativas y financieras. De igual forma, modificaciones al artículo 4, en donde se ubica, en este caso, solicitud de refinanciamiento o prorrateos sin recargos por mora. De igual forma, modificaciones al artículo 5, sobre el monto del bono solidario a empleados cesados o a empleados informales. En este caso será determinado por el órgano ejecutivo, es lo que contempla la propuesta. Sobre este mismo tema, la diputada Fátima Grasal y otros presentó una propuesta de modificación al artículo 5 que destaca que el monto del bono solidario debe ser reglamentado por el órgano ejecutivo en base a la capacidad presupuestaria y la canasta básica familiar vigente. El diputado Juan Diego Vázquez presentó una propuesta de modificación al artículo 3 que modifica la suspensión por incapacidad del pago en toda la República de Panamá del cobro de cánones de arrendamiento o lanzamientos, y de igual forma que no se permita el corte de servicios básicos como la luz, el agua, ni ninguna otra de estas facilidades que se brinda en los edificios, en el caso particular. Agotada la lista de oradores, Reiteramos, anuncio que va a cerrarse el segundo reinicia el presidente de la debate, queda Asamblea. cerrado, vamos a la votación, artículo por artículo. Vamos a un breve receso. Nuevamente se dispone un nuevo receso, esta vez para que los diputados puedan ver las propuestas que habían sido ordenadas por el presidente de la Asamblea, el secretario general, que se presenten en cada una de las curules. En este caso específico, el diputado Juan Diego Vázquez solicitó este tiempo para poder analizar cada una de las propuestas que se realizaron. Importante destacar, tal como le mencionamos anteriormente, que no se permita el corte de servicios básicos ni de el uso de tanque de gas en los edificios. También podemos reiterar que el diputado Edison Brose retiró el artículo 7 y presentó una propuesta nueva de modificación. En este caso en particular vamos a darles algunos detalles de lo que tiene esta propuesta presentada por el diputado Edison Brose, quien ha dicho que hay que buscar una metodología para que no se extinga la clase media. Él ha dicho, en el caso específico de modificaciones al artículo 7, que deberán aplicarle los bancos, financieras, cooperativas a sus clientes una reducción proporcional de sus tasas de interés, tal como sucede en el extranjero. En este caso en particular también se ha dado, no solamente por parte del diputado de Sombrose, sino también por otros economistas, han mencionado que en algunos bancos
que están establecidos en Panamá se ha dado esta situación y que los mismos bancos establecidos en otros países se han reducido. Pero bueno, en el caso particular, el diputado Edison Brose propone que se aplique a los clientes la reducción proporcional de sus tasas, tal como sucede en el extranjero. Que no se cobren intereses por mora, recargo, ni intereses sobre intereses, ni pagos adicionales. Esto considera venido dentro de lo que es el vencimiento del plazo, que no se podrá subir el interés de las tasas hasta el 1 de julio del año 2021. Esta es parte de la propuesta presentada entonces por el diputado independiente Edison Brose. La diputada Zulay Rodríguez también hablaba ayer que las canastas básicas de nuestro país ahora mismo es una de las canastas básicas más caras del mundo. Y es por eso la necesidad, señaló, que los bancos deben ajustarse con la realidad, porque a su juicio se exagera con las pérdidas. Es importante, dijo la diputada Zulay Rodríguez, que haya una reducción de los intereses bancarios. Este es parte de todo lo acontecido dentro de lo que es este segundo debate del proyecto de ley 287 que busca otorgar moratoria a aquellas personas afectadas por el COVID-19, situación que aqueja a todo el país. Importante también, amables televidentes que nos sintonizan en estos momentos, darle a conocer parte de lo que es la agenda de la Asamblea Nacional, en donde se enfatiza sobre todo en esa prevención que debe hacer cada uno para evitar la propagación del COVID, en donde también el lavado de manos se enfatiza mucho sobre esto, los mensajes que han dado diferentes instituciones. El poeta Luis Cholo Bernal, a quien felicitamos también, que ha expresado claramente la importancia que debe tener cada uno en el autocuidado en esta situación que está afectando tanto a todos los panameños. También situaciones en donde las personas llegan a sentir ansiedad, llegan a sentir estrés y que es normal durante este tiempo que nadie tenía previsto. También hemos dado a conocer durante todo lo que ha sido la transmisión de esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en su tercer día, el protocolo que debe tener cada uno al llegar a su casa, cómo debe realizar esa limpieza personal, esa limpieza de sus objetos para no contaminar a los miembros de su familia. También hablamos sobre algunas notas deportivas, de situaciones que se daban anteriormente también en nuestro país, en donde se registraban juegos de fútbol, de flag, en tiempos que estábamos normales y que casualmente hoy nos hablaban algunos compañeros, también se preparan, por lo menos en Italia, para la final de la Copa Italia, el Juventus versus el Napoli. Situación que, bueno, Italia, afectada como otros países, está también retomando sus actividades. Importante destacar la línea 169 para que usted pueda llamar también si tiene alguna situación que considera importante, fiebre, tos, dificultad para respirar. En el caso de problemas de salud mental, la línea 2-523-636 también puede llamar. La limpieza correcta de las mascarillas ha sido explicada aquí muy detalladamente, inclusive por parte de una persona que tomó el tiempo necesario para elaborar la mascarilla, para decirle cómo usted debe limpiarla, la importancia de limpiar la mano, la importancia de usar un poquito de cloro para desinfectarla, no mezclarla en la lavadora junto con la otra ropa sucia, tener cuidados especiales de esta mascarilla que son gran parte de la protección de cada uno. También se habló de los desafíos que tiene la salud en este siglo XXI y se mostró cómo se efectúa el trabajo de la Dirección de Asesoría Legal de la Asamblea Nacional, en donde cada uno de los responsables de esta dirección ejecuta de manera eficiente los trabajos que tienen que ver directamente con el devenir político y legal, sobre todo, de esta institución. En breves minutos, el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero Barahona, ordenará el reinicio de la sesión correspondiente a esta fecha. Ya los diputados han revisado las propuestas que se presentaron y que fueron puestas en cada una de las diferentes curules para el conocimiento pleno de cada uno de ellos. Así que ya estamos anuentes
a que en algún momento el presidente reinicie la sesión correspondiente. Actualmente Vamos a la votación. ahí está el reinicio de la sesión. Los que están a favor del artículo 2, modificación parcial, presentado por la diputada Zenobia Vargas y Ricardo Torres, levantar la mano los que estamos a favor. Los que están en contra. Los que se abstienen. Resultados, señor secretario. 56 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el artículo 2, modificación parcial, señor presidente. Los que están a favor del artículo 3, eliminación, levantar la mano los que están a favor. Presentado por el diputado Zenobia Vargas y Ricardo Torres, levantar la mano los que están a favor. Artículo 3. Los que están en contra. Los que se abstienen. Resultados, señor secretario. 52 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado la eliminación, presidente. Los que están a favor de la modificación parcial del artículo 4, presentado por la diputada Zenobia Vargas y Ricardo Torres, levantar la mano los que están a favor. Artículo 4. Los que están en contra. Los que están en contra. Los que se abstienen. Resultados, señor secretario. 53 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la modificación parcial. Los que están a favor del artículo 5, modificación parcial, presentado por la diputada Zenobia Vargas y el diputado Ricardo Torres, levantar la mano. Los que están en contra. Los que se abstienen. Resultados, señor secretario. 36 votos a favor, 14 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la modificación parcial, señor presidente. Los que están a favor del artículo 7 de modificación parcial, presentado por la diputada Zenobia Vargas y el diputado Ricardo Torres, levantar la mano. Artículo 7. Los que están en contra. Los que se abstienen. Resultados, señor secretario.
41 votos a favor, 10 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la modificación parcial presentada por la diputada Zenobia Vargas y Ricardo Torres. ¿Quiere la Asamblea que el proyecto de ley número 287 tenga tercer debate? Sí quiere, señor presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión permanente, la declaro cerrado. Bendiciones a todos. Mañana a las 10 de la mañana. Ya votamos, diputado Isombroso. De esta forma concluye el segundo debate del proyecto de ley 287, objetado parcialmente por el Ejecutivo, que declara moratoria para las personas afectadas por el COVID. De acuerdo a la votación, se modificó parcialmente el artículo 2 con 56 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El artículo 3 se aprobó su eliminación con 52 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó la modificación parcial del artículo 4 con 53 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. El artículo 5 fue aprobada su modificación parcial con 36 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones. Y en el caso del artículo 7, se aprobó su modificación parcial con 41 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. Estas son propuestas que presentó la diputada presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas, Zenobia Vargas, y otros diputados. En nombre de la Asamblea Nacional, los invitamos para que mañana a partir de las 10 de la mañana estén nuevamente con nosotros cuando debe terminar lo propuesto en este caso en las sesiones extraordinarias, el tercer debate al proyecto de ley 287. Que tengan todos una excelente tarde.